Hola, un saludo para todos. Hoy de nuevo les voy a traer un tema muy interesante, como son siempre los temas que les traigo. Y bien, el tema de hoy tiene que ver con nuestro campo de percepción, ¿sí? Eh, pero para nosotros comprender el campo de percepción humana, tenemos que comprender a su vez cómo nosotros percibimos el tiempo, el espacio y comprender algo, al menos tener una idea de cómo son las dimensiones en sí. Entonces, les voy a dar una explicación, digamos, más o menos superficial, pero igualmente básica para comprender cómo son más o menos las dimensiones. Inicio diciéndoles que si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, un ser cualquiera, un ser, digamos, vivo, que se encuentra en un punto o una esfera, por ejemplo, este es un punto. Imaginemos que allí vive un ser. Un ser allí, en este punto, no puede, digamos, moverse ni a la izquierda, ni a la derecha, ni adelante, ni hacia atrás, ni arriba, ni abajo. Por eso, un punto se considera como la dimensión cero, ¿sí? Es adimensional. Entonces, si nosotros cogemos este punto lo hacemos desplazar acá, a este punto, no al ser, sino al punto. Entonces, unimos esos dos puntos y se convierte en una línea. Una línea no es más que la conexión de un punto A y un punto B. Entonces, un ser que viva en esta dimensión, que es la dimensión 1, entonces, un ser aquí solamente puede, digamos, trasladarse o desplazarse en una dirección, del punto A al punto B, ¿sí? Aunque tiene dos sentidos. Una cosa es la dirección, otra cosa es el sentido. Puede desplazarse en sentido de A a B o en sentido contrario, de B hacia A. Ahora, esta es la dimensión 1, una línea. Más o menos así perciben el mundo, por ejemplo, las lombrices, las hormigas, las termitas, que viven como en un túnel, ¿sí? Perciben el mundo como una línea. Entonces, si nosotros cogemos esta línea y nosotros la desplazamos, ¿sí?, hacia abajo, tenemos un cuadrado. En este cuadrado ya tenemos lo que es una superficie o área. Entonces, aquí, un ser que viva en esta dimensión puede trasladarse o desplazarse hacia adelante o hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero, aún en esa área o superficie, aún no existe el arriba ni el abajo. Imaginémoslo, por ejemplo, una hoja, ¿sí? Y en la hoja, un plano, ¿sí? En ese plano o superficie no existe el arriba ni el abajo, ¿sí? Entonces, si nosotros a su vez tomamos esa superficie o plano y la desplazamos, por ejemplo, hagamos lo siguiente. Si nosotros desplazamos este plano o superficie a otro punto, entonces tendremos un cubo.
Este cubo va a formar lo que es la tercera dimensión. Esta es la segunda, esta la tercera. Porque aquí en este cubo ya podemos desplazarnos no solamente hacia adelante o hacia atrás o hacia la izquierda y a la derecha, sino que ya existe otra dimensión más, que es el arriba y el abajo. Entonces, en esta dimensión es la que estamos nosotros. Ahora bien, ¿por qué es necesario comprender esto? Porque esto nos va a permitir pensar mucho mejor en la forma como percibimos el tiempo y el espacio. Por ejemplo, nosotros muchas veces escuchamos hablar que meditación, que vivir el presente, pero ¿cuál presente? O nos hablan del pasado, el futuro. O sea, nosotros percibimos el tiempo de una forma lineal, ¿sí? Como que el pasado ya ocurrió, el presente está ocurriendo y el futuro va a ocurrir. Entonces el pasado no existe porque ya pasó. El presente existe porque lo tenemos ahora y el futuro no existe, va a existir. Así pues nos lo han enseñado. Bien, entonces, aquí entramos en una paradoja, porque el tiempo, la forma como lo percibimos, como nos lo enseña, es algo contradictorio. Porque, por ejemplo, nos enseñan el día de ayer y los años anteriores como pasado. Pero ocurre que también nos enseñan que el día de hoy es presente. Pero acontece que lo que yo hice en la mañana, por ejemplo, a las 8 de la mañana, ya es pasado. Lo que hice hace una hora ya es pasado. Lo que hice hace 5 minutos ya es pasado. Incluso esto que dibujé hace poco ya es pasado. Y lo que dije hace un segundo ya es pasado. Y si nosotros lo llevamos así a milésimas de segundo, décimas, 10 millonésimas de segundo, ya es pasado. Es decir, desde ese punto de vista, nos es imposible capturar el presente. Porque es que siempre tendremos que ir a una escala de medida temporal muy extrema y nunca llegamos a capturar el presente. Así que desde ese punto de vista, solamente vemos lo que es el pasado y el futuro que está por venir, pero no podemos ver el presente. Es algo contradictorio, pero es que el pasado no existe y el futuro tampoco. Entonces, si nos dicen que solamente existe el presente, pero el presente no lo podemos percibir, entonces, ¿cómo existimos? Pero sabemos que existimos, porque existimos, nos dicen, en el presente, pero no percibimos el presente. Entonces, esto es paradójico, pero eso ocurre realmente es porque la forma como nos han enseñado a percibir el tiempo está errada. Porque el tiempo no es lineal, sino circular, y para aquí es donde se va a hacer muy imprescindible comprender lo de las dimensiones, cómo percibimos el espacio-tiempo. Por ejemplo, imaginémonos un ser como un lombriz que vive en la dimensión 1, ¿sí? Su forma de percibir el mundo es, digamos, como lineal, digamos que vive como en un túnel, ¿sí? En un pasadizo en el que ellos mismos cavan. Por ejemplo, imaginemos que está en un túnel o un tubo. Vamos aquí. Digamos que aquí adentro se encuentra una lombriz. Y por ejemplo, la lombriz está allí adentro. Está allí adentro. Y nosotros a la lombriz le pasamos esta perla. Entonces nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es pasarle las perlas a lo largo de su ranura, de su corta ranura de percepción, su campo de percepción, que es precisamente lo que ella puede ver allí dentro de ese túnel. Ahora,
Si nosotros le pasamos las perlas, la lombriz no puede percibir todas las perlas al mismo tiempo. Las va a ver más o menos de esta forma. Entonces, la lombriz va a ver las perlas de esta forma. Este es el pasado. Este es el pasado para la lombriz. Este es el presente. Y estas perlas que aún no las ha visto es el futuro. Entonces, solamente puede ver una perla por vez. Ahora, ¿qué pasa? Que para la lombriz esto es pasado, futuro y solamente el presente, pero para nosotros todas las perlas existen al mismo tiempo. Lo que es pasado, presente y futuro para la lombriz, para nosotros es como un presente continuo, es como la eternidad. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos comunicáramos con la lombriz, entonces nosotros podríamos decirle lo que ella vio, es decir, decirle el pasado y ella se sorprendería, o decirle el futuro, decirle que va a acontecer o va a haber otras dos perlas y ella también se va a sorprender y nos vería como un vidente o un dios. Entonces, si nosotros a su vez nos ponemos en contacto o si nos comunicamos con un ser ya de dos dimensiones, por ejemplo, un ser que viva en un plano, digamos, su nivel de percepción va a aumentar. Es decir, que esto que es pasado para la lombriz es un presente para un ser de dos dimensiones. Y lo que es futuro también es parte de su presente. Lo que ahora es pasado para un ser de dos dimensiones, para nosotros sigue siendo un presente porque tenemos un campo de percepción mucho más amplia. Lo mismo para el futuro. Entonces, lo que quiero dar a entender con esto es que nuestra concepción del tiempo depende en sí, es de la forma como percibimos el espacio-tiempo, ¿sí? De nuestro nivel de percepción asimismo va a depender nuestra concepción del tiempo. Ahora, para los seres de dimensiones más bajas, su forma de ver el tiempo es lineal, pero vemos que la forma como percibimos el tiempo, ¿sí?, para esos niveles es circular o esférico, ¿sí? Por lo tanto, de esta forma nosotros podemos ver que el tiempo no cuadra como nos lo han enseñado, lineal no cuadra, porque entramos en muchas contradicciones. Entonces realmente todo existe al mismo tiempo, sino que nuestro corto nivel de percepción hace que lo veamos como pasado, presente y futuro. Y eso explica también muchos, digamos, enigmas, misterios, casos paranormales, ¿sí?, en el que hay muchos casos inexplicables, ¿sí?, cosas que aparecen y desaparecen. Eso también ya sería un tema mucho más complejo, y esto es más o menos una idea para que ustedes puedan pensar de una forma mucho más, digamos, compleja sobre cómo percibimos el tiempo, el espacio, ¿sí? Ahora, aquí tenemos, digamos, una forma de comprender que, digamos, si nosotros aumentamos nuestro nivel de percepción, entonces el tiempo, la cuarta dimensión, también entra en esa eternidad. Todo existe al mismo tiempo. Ahora, nosotros
podemos seguir avanzando a un ser de cuarta dimensión, de quinta, sexta y séptima. Y aquí comprendemos que realmente todas las dimensiones existen al mismo tiempo, todas están entremezcladas, porque en un cubo, por ejemplo, se encuentra un punto. Aquí podemos ver un punto, pero aquí mismo vemos también una línea, y dentro de la línea vemos también una superficie. Es decir, que nosotros siempre tenemos a todas las dimensiones entremezcladas, todas. Por ejemplo, no podemos ver las frecuencias de radio, las microondas, pero existen aquí, solo que nuestro campo de percepción es muy limitado y no logramos percibirla, pero ya sabemos que existen, algo que era imposible de creer muchos años atrás. Así que nosotros no es que tengamos que viajar de una dimensión a otra, lo que tenemos que hacer es aumentar nuestro campo de percepción. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con la glándula pineal, los chakras, que es otro tema interesante. Bien, entonces, pues con esto termino. Esto es mucho más amplio, mucho más complejo, pero es al menos una idea para que puedan ver que nuestra percepción del tiempo está equivocada. Así que, bueno, no les quito más tiempo. Espero que los haga reflexionar bastante, que se hayan ido muy lejos, y nos vemos en otro video. Hasta pronto. Punto y se convierte en una línea. Una línea no es más que la conexión de un punto A y un punto B. Entonces, un ser que viva en esta dimensión, que es la dimensión 1, entonces, un ser aquí solamente puede, digamos, trasladarse o desplazarse en una dirección, del punto A al punto B, ¿sí? Aunque tiene dos sentidos. Una cosa es la dirección, otra cosa es el sentido. Hola, un saludo para todos. Hoy de nuevo les voy a traer un tema muy interesante, como son siempre los temas que les traigo. Y bien, el tema de hoy tiene que ver con nuestro campo de percepción, ¿sí? Pero para nosotros comprender el campo de percepción humana, tenemos que comprender a su vez cómo nosotros percibimos un punto. Se considera como la dimensión cero, ¿sí? Es adimensional. Entonces, si nosotros cogemos este punto lo hacemos desplazar acá, a este punto, no al ser, sino al punto. Entonces, unimos esos dos puntos, el tiempo, el espacio, y comprender algo, al menos tener una idea de cómo son las dimensiones en sí. Entonces, les voy a dar una explicación, digamos, más o menos superficial, pero igualmente básica, para comprender cómo son más o menos las dimensiones. Inicio diciéndoles que si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, un ser cualquiera, un ser, digamos, vivo, que se encuentra en un punto o una esfera, por ejemplo, este es un punto. Imaginemos que allí vive un ser. Un ser allí, en este punto, no puede, digamos, moverse ni a la izquierda, ni a la derecha, ni adelante, ni hacia atrás, ni arriba, ni abajo. Por eso,